digamos, a largo plazo, siempre estas bolsas van a ir subiendo. Por ejemplo, aquí un mes, si te das cuenta, va siempre subiendo el valor de la acción de Apple. Entonces, claro, dentro de un día tú puedes perder porque no estuviste atento, por ejemplo, y claro, en la pérdida, digamos, se te puede ir todo, pero a nivel general, si tú estás bien atento y estás siempre constantemente, tanto comprando como vendiendo, puedes tener mucha utilidad. Por ejemplo, mira, esto de Apple, un año, subió más del doble su valor de la acción dentro de un año. Claro, aquí efectivamente, en marzo, si te das cuenta, efectivamente fue por la pandemia que bajó harto, pero después, como todo el mundo empezó a trabajar desde casa, toda la gente empezó a comprar computadores, teléfonos, tablets, etcétera, así que ahí fue subiendo, y hasta el día de hoy sigue subiendo. Y eso pasa, digamos, en general en todas las empresas. Claro, las empresas chilenas hoy en día han estado mucho más afectadas con todo esto. Claro, Apple es una empresa americana, entonces se entiende que no tenga tanta pérdida. Pero las empresas chilenas, por ejemplo, no sé, pues, o las empresas que están acá en Chile, Copec, por ejemplo. No sé si sale acá no sale acá la Copec. Es que al final estas chilenas no aparecen acá en Google. Pero principalmente eso. Profe, una consulta, ¿me ¿Sí? podría dar de nuevo su correo, por favor? Que delante se me cayó el sistema y no pude enviarle al tiro el trabajo. Es gustavo.olivaresl No, no, a ver, arroba espera. usm.cl. Es, perdón, Gustavo.olivaresl. No sé si ya, en la pantalla ahí que está escrito acá, mira, gustavo.olivaresl@usm.cl. ahí está, Gustavo.Olivares L. Ya, gracias. Creo que solamente me faltas tú, ¿cierto? Porque tengo 23 correos. Sí, que se me cae cada rato el sistema. Ah, chuta, ya. Ya. Entonces, revisemos el diagnóstico para ver cómo anduvieron. La número 1 dice, ¿qué es la contabilidad? Es una disciplina que se ocupa de estudiar y medir las finanzas. Es una herramienta que permite el registro de información veraz. Es un instrumento de comunicación de hechos económicos, financieros y sociales. En este caso, la alternativa correcta era la letra D, todas las anteriores. ¿Cómo anduvieron con esa pregunta? ¿Les costó mucho? Yo puse la B. ¿La B de burro? Sí. Es una herramienta que permite el registro de información veraz, sistematizada y demostrable acerca de la actividad económica y financiera de una empresa. Claro, efectivamente, esa también es una respuesta, pero la A también es una respuesta porque dice, es una disciplina que se ocupa de estudiar y medir las finanzas y patrimonio que disponen las empresas. Eso también es la contabilidad porque también sirve para medir las finanzas, como dice ahí, y patrimonios que disponen las empresas. Es que Entonces también es yo lo una... llevé como a que la contabilidad es para demostrar lo que se ha hecho en el pasado. Claro, efectivamente también. Claro, Sí. y demostrarle esto pasó este mes y uno le demuestra lo que pasó en el mes pasado Exacto, a la persona. Entonces, exacto. y Claro, eso entonces la A es una disciplina que se ocupa de estudiar, entonces lo tomé como que era como Es que, futura esa pregunta. profe, Uno no sabe lo que va a pasar en el futuro. yo creo que ahí respecto a lo que dice Raúl, es que al saber lo que pasa en los meses pasados, uno puede después proyectarse. exactamente, uno puede Por tomar... ejemplo, si yo cumplo un ciclo de un año, el próximo, ahí puedo ver si en verano, por ejemplo, cómo se mueve y así sucesivamente, y podría proyectarme a lo que va a pasar en el próximo verano. Exactamente. O sea, el fin de la contabilidad es la toma de decisiones, ¿ya? Uno efectivamente registra toda la información, la analiza, ¿cierto? Pero luego que ya la tiene, como decía tu compañero, ya tenemos un año, ¿cierto? Luego de ese año uno puede estudiar, digamos, qué es lo que puede hacer si que tiene utilidad, por ejemplo, si tiene pérdida, cómo mejorar, etcétera. Entonces, ese es el fin, en este caso. Ya.
¿Decía claro o no? Sí. Súper. La... espérame, déjame. La número 2. La número 2 dice, ¿cuál es el propósito de la contabilidad financiera? ¿Qué le pusieron en esa? Yo puse la D, determinar la utilidad o pérdida. Yo también. ¿Ya? La C. La C. Yo igual puse ¿Y la el C. Claudio? ¿Qué puso el Claudio? Iba a discutir. Claro, aquí efectivamente es la C. Generar información útil y oportuna para la toma de decisiones, que es lo que justamente le comentaba recién, que el fin, digamos, general de la contabilidad es para la toma de decisiones. Ya uno tiene un balance, ¿cierto? Tiene un estado financiero y ese le sirve para tomar a futuro una decisión. O sea, efectivamente la contabilidad, uno en la práctica, ¿cierto? Determina la utilidad pérdida de la empresa, pero ese no es el propósito final de la contabilidad. Esa es como una especie de, es una actividad que uno desarrolla. ¿Ya? Pero el propósito, como indicaba la pregunta, es generar una información útil y oportuna para la toma de decisiones. Esa es la respuesta correcta. Después, la número 3. ¿Qué pusieron en la número 3? La D, profe. La La D. A. Yo también Ya. pensaba que la A porque para que sea un poco la información privada, que solamente la tengan dueños, socios y accionistas, y los proveedores y los clientes no, po. Pero las instituciones bancarias también tienen que tener esa información, entonces ahí fue como casi por descarte que tenía que ser la D. Que yo lo que entiendo ahí es que dice que quienes pueden tener la información contable, y ahí es como cualquier persona. Cualquier persona. Ya. No, pero la información contable de la empresa, pues asumamos. No, pues en ningún lado dice de la empresa. La pregunta. Ah, claro, claro. Claro, la pregunta dice No. usuarios de la información contable. Recuerda tú que la información contable es privada, pues, es importantísimo. Pero no de la empresa. Por ejemplo, yo como usuario, como comprador, sé que voy a pagar un IVA, por ejemplo. Y ya sé que estoy pagando un 19%. Y eso es como una Claro. información Sí, pero contable. información contable es otra cosa, pues balances. Claro, bueno, dentro de lo que ustedes comentan, hay varios que tienen razón en un sentido en el que la información contable finalmente está destinada, o sea, la información ¿cierto? La genera la empresa y sirve para la toma de decisiones, ¿cierto? Como dijimos anteriormente, pero la información no es que la tenga todo el mundo, porque la información, como decía un compañero, es privada, por así decirlo, está dentro de la empresa y uno no puede, digamos, andar mostrando sus estados financieros, por ejemplo, a cualquier persona que ande por ahí, ¿ya? No así, por ejemplo, las empresas que son, no sé, por ejemplo, las SA, que son sociedades anónimas, que tienen sus estados financieros en la bolsa, ¿cierto? Y está todo ahí puesto a disposición de la gente, pero en general la información contable es interna. O sea, es de los dueños socios y accionistas. Ya, obviamente uno puede mostrarle la información contable a un banco, por ejemplo, a un cliente, si es que éste la solicita. Pero si es que no la solicita, no tiene por qué, digamos, mostrar su información contable a un tercero, en este caso. A eso iba destinada la pregunta. ¿Les queda más o menos claro? Profe, Sí, profe. Súper. Entonces es la letra A, dueño, socio y accionista. La número 4 dice cuál es la institución estatal que es responsable de administrar el sistema tributario interno, junto con facilitar y fiscalizar el cumplimiento tributario. La la A. tesorería. La B. La pregunta A. dice la No, es responsable de administrar el sistema Servicio Impuesto tributario Interno. el impuesto interno. Exactamente. El servicio de impuesto interno es el que administra el sistema tributario interno, tal como lo indicaba ahí la pregunta, y facilita y fiscaliza el cumplimiento tributario. Ya, la tesorería, que es justamente la que está la siguiente pregunta, la tesorería es la encargada de recaudar los impuestos, es una especie de banco. Ya, la tesorería, cuando uno paga un impuesto, efectivamente lo paga a través de la página de impuestos internos, pero eso se va directamente a la tesorería.
ya todos los impuestos que uno paga, tanto la renta, el IVA, las contribuciones, todos los impuestos que uno paga, los puede pagar a través de impuestos internos, pero se va directamente a la tesorería. En este caso el Ministerio de Hacienda, ¿cierto? Y la Contraloría no tienen ninguna relación con el tema tributario, que es lo que está enfocada la pregunta. Esas son la 4 y la 5. Entonces la 4 La 5 es... también es la 5 también, entonces. No, la ¿será 4 es la A, 5? ¿cierto? Y la 5 es la encargada de recaudar impuestos, como les comentaba, la tesorería. Eso. Claro, como les comentaba, uno puede pagar el impuesto a través de impuestos internos, pero en el fondo esos impuestos se van todos hacia la tesorería, que es como una especie de banco. Es como el banco, digamos, estatal, donde están guardados todos los fondos, digamos, de los impuestos. Y también sabemos que la tesorería, ¿cierto?, es quien, para el tema de la devolución de impuestos, es la encargada de devolver todo lo que es los impuestos. Cuando devuelven renta, por ejemplo, etcétera. Esta es la tesorería. Entonces la 4, ¿cierto?, es la A, y la 5 es la B de barco, Bravo. de bravo. Después la número 6. ¿Cuáles son los métodos de formar una sociedad? Aquí teníamos 4 respuestas. Y el método, ¿cuál pusieron ustedes? ¿Más o A, menos? B. También ¿Ya? puse la B. La B puse yo. Ya, bueno, esto también es algo que vamos a ver en la próxima clase, de hecho. La respuesta es la A, escritura pública o empresa en un día. En el primer gobierno de Sebastián Piñera, él promulgó una especie de ley, ¿cierto? Un proyecto para facilitar, digamos, la creación de empresas, ¿ya? Y creó este portal, que se lo muestro ahora, de empresa en un día. Se llama Tu Empresa en un Día. Ahí está guardado. Entonces, a través de este portal, uno crea efectivamente una empresa, tal como lo dice, en un día. Ya, uno aquí se constituye tu empresa. Comienza ahora los primeros pasos para la constitución de tu empresa o sociedad. Entonces, efectivamente, se puede también crear una empresa a través de una empresa en un día. Y obviamente la escritura pública, que es lo que viene de años, ¿cierto? Que es un método mucho más engorroso de crear una empresa hoy en día, hay que hacerlo con un abogado, sale súper caro, hay que hacer un montón de trámites, pero sigue obviamente estando vigente. Eso por lo general son para empresas más grandes, ¿ya? Cuando son, no sé, pues, grandes empresas, sociedades anónimas, ¿cierto? Ellos lo crean a través de escritura pública, o cuando tienen muchos accionistas, por ejemplo, etcétera. Pero para las empresas pequeñas, para una pyme, por ejemplo, generalmente hoy en día se ocupa mucho el tema de la empresa en un día, que como les comenté, lo vamos a ver justamente en la próxima clase. Así que la respuesta de la 6 es la letra A, escritura pública o empresa en un día. La número 7, ¿qué tipo de recursos tiene una empresa? ¿Cuál pusieron acá? La C. La C ya. La C también. La C. La C, ¿cierto? Recursos materiales, financieros y humanos. Efectivamente la C. Porque ahí dentro de una empresa tenemos que son los principales recursos, en este caso, los materiales, ¿cierto? Todo lo que tiene que ver con infraestructura, con equipo, con herramientas, con maquinaria, el recurso financiero, que son efectivamente la plata, ¿cierto? Las inversiones, ¿cierto? Y el humano, que son los trabajadores. Todo lo que compone el recurso humano, quienes finalmente hacen toda la pega. Así que efectivamente la letra C. La número 8, ¿en qué se basa la partida doble? No tengo idea. Claro, No, esto como tampoco. les La comenté, dejé en blanco. Fue la chunte, fue la chunte. la chunte. Esto Yo es la como dejé en les blanco, comenté, efectivamente es mucho más técnica, ya aquí entramos de lleno en lo que es contabilidad, ¿cierto? Que también lo vamos a ver en la próxima o en la subsiguiente clase. Aquí la letra correcta era la letra C. La tengo buena. Bueno, que la tiene buena, la chuntó bien. Se basa en la idea de que no hay deudor sin acreedor, todo hecho económico tiene su origen en otro hecho del mismo valor, pero de naturaleza contraria. Claro, efectivamente, esto hay que verlo
digamos, en detalle, porque, como les comenté, es ya muy técnico de contabilidad. Y lo vamos a explicar también la próxima clase. Pero la letra correcta igual es la C, para quienes la tuvieron buena. Bueno, yo creo que algunos la chuntaron, ¿verdad? ¿O quién sabía efectivamente lo que era? ¿O todos le hacían nomás a la chunte? Que la No, chunta me nomás. cachai en blanco. A la chunte. Sí, no, pero no se preocupen, solamente para saber. La 9, ¿cómo se determina el patrimonio de una empresa? La B. La B. La B de barco, ¿cierto? Activo menos pasivo es igual al patrimonio. Bueno, también en la próxima clase vamos a ver justamente esto, el tema de los activos, de los pasivos, del capital, patrimonio, todo lo que tenga que ver con las cuentas contables, que tiene relación con esto. Aquí la letra correcta efectivamente era la letra B. Activo menos pasivo es igual al patrimonio. También lo vamos a ver como les comenté en la próxima clase. Y la última, ¿cuáles son los objetivos que buscan los estados financieros? La A. La A. La A, ¿cierto? Que también tiene relación con la primera o segunda pregunta. Suministrar información acerca de la situación financiera y desempeño de una empresa y que sea útil para la toma de decisiones. Efectivamente. Claro, la B dice suministrar información para presentar a las entidades que lo soliciten. Sí, efectivamente puede ser, pero no es el objetivo, digamos, que busca los estados financieros. O sea, uno puede, digamos, efectivamente presentar un balance a impuestos internos, ¿cierto? Alguna auditora, etcétera. Pues no es el objetivo. O la C, por ejemplo, dice suministrar información para presentar a servicios impuestos internos, que como les comentaba justamente. El objetivo es justamente tomar decisiones. Así que eso. Me fui a ¿Hay ver. alguna duda sobre esto? Sí, Profe, disculpe, ¿cuál era la dígame. 9, por favor? La 9 La era B. la B de La B. barco. Activo menos pasivo es igual patrimonio. Que lo vamos a ver en la próxima clase. Los activos, los pasivos, patrimonio, empresa. Entonces vamos a ver la clase número 1. O sea, 4 buenas. clase número 1. Fue mal. 4 buenos. Bueno, ahí lo voy a revisar. El año pasado lo que hice fue, a los que les fue bien, digamos, no sé, pues tuvieron 80, 90, 100 como nota, se lo dejé igual como nota, como nota de control, porque ustedes sabrán que yo tengo que hacer 2 pruebas, 2 certámenes, hacer un trabajo general, digamos, un trabajo grupal que englobe varios aspectos, que va a ser a final de semestre, y los otros son controles, que yo voy a ir haciendo igual dentro del semestre. Entonces, esos controles se van a acumular. Mi idea es hacer al menos unos, no sé, 6, 7 controles y que borren los 2 más bajos, ¿ya? Que se queden al menos con 4 notas. Pero no Profe, tiene ¿y en la fecha de los... ponderación? ¿Cómo, perdón? Fecha no tengo todavía fecha. Ya. Yo creo que la próxima clase se las voy a entregar. ¿Y qué más me preguntaron? No alcancé a La escuchar. ponderación. La ponderación, sí, la tengo por acá, fenómeno. La tengo en el programa. Introducción 2020. Paleteado, profe. ¿Por qué? Nos va a borrar los peores controles. Ah, sí, pues sí, eso hizo el año pasado. Digamos, les borré los peores controles, las peores notas, y a los que les fue bien en el diagnóstico se las consideré como nota de control. No consideré mi diagnóstico, profe. No lo considero bueno, entonces lo vamos a Todavía borrar. depende, todavía depende. Sí, pues igual depende ahí de cuando lo revise. Entonces aquí están las ponderaciones, certamen 1, 35, certamen 2, 35, controles formativos, que es lo que les decía recién, ¿cierto? Que vale 15%, y trabajo grupal y la exposición grupal, que esto van juntos, ¿no? Van de la mano. El trabajo en la exposición, que también vale 15%. Claro, aquí digamos como controles pueden ser 2 hasta 8. Y la idea es hacer unos, no sé, 7, 8 quizás, para borrar, como les digo, los más malos. Al menos 2 o 3 de los más malos. Y digamos cerca del promedio de los controles. Así que eso. Grande, profe. El trabajo también, bueno, el trabajo, como les comenté, es un trabajo
global que va a englobar todo lo que vamos a ir viendo durante el semestre. Yo creo que ahí por mediados o finales de octubre les voy a dar la rúbrica del trabajo y bueno, el trabajo como dice ahí es grupal, la idea es que formen grupos, ustedes son 25, ¿cierto? O 24 por ahí. Unos grupos, no sé, de 3, 4 personas. No sé cómo lo vamos a hacer este año con respecto a la exposición. Me imagino yo que va a ser igual por esta vía. La exposición, profe, esa es la del trabajo, ¿no? Exactamente, claro. Esto Tuvimos, por ejemplo, gestión el semestre pasado y teníamos un trabajo el cual fue de exposición vía Zoom. por Zoom. Ah, mira tú, ya. Perfecto. Entonces En todo ahí caso, lo vamos a profe, hacer de esa misma. ¿Cómo, perdón? que Fue en grupo igual, de 3. Grupo de 3, ya. Sí, es una buena cantidad de personas. profe, igual en todo caso, se supone que el 31 de octubre es el último día para poder estudiar vía Zoom. Pero, o sea, ¿Por como, qué? como lo por último lo que mandaron. Pero No, eso siempre está Claro, condicionado por lo que diga claro, está la a rectoría. revisión, pues, claro. O sea que No, en noviembre volveríamos a clases, ¿dices tú, presenciales? Claro, se o sea, supone, pero no creo que dependiendo de lo que Ah, pase. supone. Es Pero que eso esa va a fecha la han depender cambiado igual varias de, veces ya, profe. sí, Varias me eso va a veces. imagino que la depender han igual de cambiado, acá sí. de Viña, porque la sede queda justo en el límite de Viña y Sí, Quilpué, y acá en Viña perfectamente. Tirán. Pero Sí, pues seguimos en cuarentena, entonces está complicado. Yo creo que van a hacer todo el semestre online porque los compañeros que son de regiones, ¿cómo le voy a decir un día para otro que vienen acá? Exactamente, exactamente. Hay mucha gente que se fue a No, sus sí. casas. Pensando en el tema del COVID, no va a pasar este año. Las clases Igual pienso lo mismo. no van a ser presenciales este año. Sí. Bueno, igual por lo que me comentaba acá el director, terminamos en enero. 22 de enero. Sí, 22. El semestre, sí. 22 de enero. 22 de enero. 22 de enero terminaríamos el semestre, sí. Así que vamos a pasar Navidad en clases. No sé en qué condiciones vamos a estar en enero. Sí, pues quién sabe en qué vamos a estar ahí. Ya, entonces eso como información general. Vamos a ser las 9. La clase se supone que es hasta las Sí, 11, ¿verdad? 11:15. Sí, señor. Se supone. O hasta que usted quiera. 11:15. Hasta que yo quiera, sí. Sí, porque ya como primera clase no vamos a estar hasta las 11, claramente. Ya. Igual les voy a mostrar, digamos, acá 2020, aquí está. La clase número 1, que es la que vamos a ver la próxima semana, ya más de lleno. Bueno, yo les voy a ir, cuando se habilite el aula de la universidad, les voy a ir subiendo material De hecho, esta semana estábamos con para que vacaciones, lo pues, vayan profe. estudiando. Sí, pues. Esta semana. Y a último, no sé qué día fue, de la semana pasada nos llegó un correo de que no, que teníamos clases todavía. Partían Lunes, martes y miércoles. ayer. Y partieron ayer, ¿cierto? No, hasta hace poco estábamos con vacaciones. Eran 2 semanas. Chuta. Qué lata. ¿Y cuándo terminaban el semestre ustedes? es que lo que pasa, Raúl, es que El ahora en 14. septiembre igual nos van a dar una semana entera más de vacaciones con la hueá de las fiestas patrias. Pero si somos unos niños, tenemos que descansar. Claro, claro. Vamos a tener septiembre libre entonces. Según el calendario académico de Sí, la profe. universidad, sí, pues tenemos del 14 hasta el 20 y algo. Ya. Y todos los La meses semana del tienen que dar una semana libre. Todos los ¿En meses. serio? Sin clases. Sí. Pues esto de estudiar online. Eso no tenía idea. Vamos a verlo. ¿En qué estábamos? Se me fue la... No voy a presentar la clase de la próxima sí. semana. Exactamente. Claro, entonces... bueno, les comentaba que cuando habiliten el aula, que es el 30, por lo que me comentaron, voy a ir subiendo material de estudio para que lo vayan leyendo, ¿cierto? Y si van teniendo dudas, la idea es que lo vayan haciendo las preguntas respectivas. Bueno, el control de diagnóstico dejaron anotadas sus respuestas, ¿verdad?
O sea, las respuestas correctas. Sí. Sí, Ya. Sí, porque es igual, digamos, va a ser, es parte de lo que vamos a ver en las próximas clases y de lo que va a entrar también en el certamen 1, que va a ser próximamente. Yo creo que el certamen 1 va a ser tirado para fines de septiembre. Porque como son 2 certámenes solamente, comienzo de octubre, fines de septiembre debería ser ya y el certamen 2 sería ya para a mediados de diciembre. La idea es que las últimas clases, que son las que vamos a tener en enero, ¿cierto? Veamos el tema de los trabajos, de las exposiciones, de los trabajos y la entrega de los informes. Así que eso con respecto a información general. Y bueno, esta entonces es la diapo que vamos a ver en la próxima clase, que tiene relación con lo que le comentaban del diagnóstico, ¿cierto? Que vamos a hablar de las empresas, en general de cómo se crean, de cómo se forman. Les voy a mostrar cómo se crea una empresa a través de la página que les comentaba, de la empresa en un día, que es bien sencillo. De hecho, mi empresa yo la creé a través de esta página. Es sencillo y es súper barato. Solamente se paga notaría, la firma. En cambio, por escritura pública es súper engorroso, es súper caro porque hay que tener un abogado. El abogado por lo bajo cobra, no sé, 500, 600 mil pesos. Así que, como les comentaba, esta manera es como la que más se está ocupando hoy en día para crear empresas. Y las empresas grandes efectivamente se crean con escritura pública y con abogado. Vamos a ver también el tema de los recursos, que es también una pregunta ahí de diagnóstico. Recursos financieros, material y humano. Y vamos a hacer un ejercicio sobre el uso y la fuente, que tiene relación con la partida doble, que también era una pregunta del diagnóstico. Y también el tema, como les comentaba, de las cuentas, de los activos, pasivos, ¿cierto? Y patrimonio. Así que eso, no sé si tienen alguna duda sobre algo. Nada. Bueno, les dejé mi correo. Igual tengo sus correos ahora porque como me mandaron el trabajo, ¿cierto? El diagnóstico va a quedar registrado acá. Como les comenté, el diagnóstico los voy a revisar. De los que les fue bien, los voy a dejar como control. De los que no, ahí como les comenté, los pueden ir borrando. Los que tengan más bajo. Profe, en ese correo que había mandado Andrés Aranguis, ahí sale cuándo son las suspensiones, digamos, de clase, las semanas que no vamos a tener. Más estudiantes. Claro, ahí mismo, donde mandó un PDF con... Un PDF. Claro. ¿Será este o no? Profesor, disculpe. Sí, dígame. Menciono los textos guías de la asignatura. ¿Hay texto guía? Sí. O sea, aquí, digamos, la universidad me da la opción de poner textos guías, pero este ramo no es tanto de lectura, ni de leer texto, ni de leer libros. Como les comenté al principio, es un ramo bien práctico. Entonces no vamos a leer más que el material que yo les suba. No vamos a leer, digamos, libros, ni artículos, ni nada, digamos, relacionado con esto. Una, porque la finanza propiamente tal es más número, ¿cierto? Y otra, porque como les comenté, la idea es hacerlo bien práctico, para que ustedes en su día a día lo ocupen. Así que textos no, por el momento no les voy a entregar. Ahí está viendo el calendario. Claro, efectivamente aquí tenemos una en septiembre, una en octubre, una en noviembre, sí, y una en diciembre. Sí, efectivamente tenemos una semana al menos por cada mes. Los martes, 25. Nosotros tenemos clases de lunes a jueves y los viernes sí, lo tienen para certámenes en caso de que estemos pillados de fecha. Perfecto. O O sea, como alguna clase. recuperación.
Claro. Ah, perfecto, perfecto. Los días viernes entonces, ya. Súper. Estamos corto de tiempo y tiene que pasar materia. Ajá, Que al viernes podamos insertar. perfecto. Bueno, ahí también tengo que coordinar con mis colegas para, si Exacto. que no nos van a ocupar. El primero que se anota nomás, profe. Gana. Ya, no hay problema. ¿Alguna otra duda? Creo que estaríamos ok. Ah, bueno, Profe, lo que es la unidad, eso no les comenté. Sí, dígame. ¿las consultas son por correo con usted, comunicación? Sí, o sea, yo les voy a dejar mi correo, igual, no sé si ustedes tendrán algún delegado o alguien con quien pueda comunicar más directamente y después les entregue la información a todos. Raúl. No, la Tiaren, profe, siempre es como la mujer que tenemos en el curso, la dejan a ella como línea directa con los profes. Es la única mujer del curso. Ya, bueno, ahí La que se comporta mejor. La que tiene mejor comportamiento. Entonces con Tiaren, ahí le puedo dar mi teléfono, mi WhatsApp, digamos, para cualquier consulta o no sé, por si están O sea, complicados no sé con si la está clase o si disponible en este yo... semestre, porque era la que Ah, el semestre las pasado. profesoras del primer semestre ¿Ya? se apoyaban ahí en el género y dijeron que la Tiaren Aló. era la línea Ahí directa. está Tiaren. Sí, ahí se escucha. ¿Tiaren? No sé, ¿Me escucha? Sí, ahí ¿Me sí. escucha? Sí, ahora sí. Ahí sí. Es un poco malo el internet. Me imagino. No sé si quieren que yo sea. Sí, o sea, tú tienes, pues, si estás disponible, Yo- digamos, Sí, no tengo problema. sí, ya, súper. Entonces ahí bueno, o cualquiera, obviamente, si necesita mi número o algo, lo puedo entregar para alguna duda en particular, ¿cierto? O, o duda en general. Así que ahí yo se lo voy a entregar y cualquier cosa, o si no sé, pues si fuera de ese motivo tengo que suspender la clase o reprogramarla, etcétera. Ahí lo veo con ella para que les informe. Ustedes tienen grupo de WhatsApp, me imagino, ¿cierto? Sí, Ah, ya. Entonces ahí la Tiaren también. después nos informa. Exacto. Perfecto. Entonces, bueno, lo que le iba a comentar son las unidades. Que no, las tengo acá en mi libreta. O sea, las voy a ir escribiendo acá para que las apunten igual en un Word. Antigua profe, el cuaderno. Sí, todavía tengo el cuaderno. Yo también. Mira, las unidades que vamos a ver este semestre son las siguientes. O sea, son 3 unidades en particular. ¿Ya? La idea es que el certamen 1 incluya la unidad 1 y la 2, y el certamen 2 incluye la unidad 3. Que la unidad 3 es más extensa. Por eso que... y la 1 y la 2 son un poco más pequeñas, entonces por eso que las voy a juntar en el certamen número 1. Entonces la unidad 1 va a ser principalmente introducción a la contabilidad y finanzas. Ya, aquí vamos a ver de empresas. Conceptos contables, que es lo que estaba en la diapo número 1, que vamos a ver en la próxima clase. La unidad 2 va a estar enfocado en IVA, renta, remuneraciones. Pero aquí nos vamos a alejar un poquito de lo que es finanzas, ya en la unidad número 2, y vamos a irnos un poco más a la parte tributaria. Ya hay el director, puesto que como yo tengo un magíster en tributaria, el director me encargó, digamos, verlo con ustedes igual, a pesar de que no tiene mucha relación con la finanza realmente tal, me encargó de verlo con ustedes para que igual ustedes sepan todo lo que tiene que ver con los sueldos, con la renta, con el IVA, porque igual eso es algo que uno ve en el día a día. ¿Ya? Uno como un simple mortal
igual tiene que ver IVA, renta, remuneraciones cuando uno trabaja, por ejemplo. Por eso que al principio les pregunté a todos si trabajaban, ¿cierto? Si habían trabajado antes o si tenían alguna relación con la contabilidad. Pues justamente en la unidad 2 vamos a ver lo que es sueldos, cómo se compone un sueldo, una liquidación de sueldo, etc. Por eso que en la unidad 2 se desvía un poco del tema en sí, pero igual les va a servir bastante para su formación como profesionales. Vamos a ver los IVA, ¿cierto? Y los documentos tributarios. Recursos humanos. Liquidaciones de sueldo. Vamos a aprender a calcular liquidaciones de sueldo. No sé si ustedes, bueno, los que han trabajado me imagino que reciben su liquidación de sueldo, ¿cierto? ¿La saben leer o algo o no tienen idea? Los que trabajan. Sí, muy bueno. ¿Más o menos? Bueno, claro. Los descuentos, exacto. Vamos a calcular los descuentos, lo que es AFP, salud, etc. Y la unidad 3, que va a ser la última, esto ya tiene relación con lo que es finanzas. Estados financieros. Aquí vamos a ver los documentos financieros, ya los libros financieros, libros diarios, mayor, balance. Financieros, los estados de resultado. No sé si alguien sabe lo que es un estado de resultado. No. ¿No? Un balance, sí, ¿cierto? Sí. Más o menos. Donde se vacía toda la información contable. Balance general tributario. Exacto. Y los indicadores financieros y ratios. Nunca me cuadró Ratios. balance en mi vida cuando estudié. ¿Nunca le cuadró? Nunca. Pero ¿cómo? Esas son las unidades que vamos a ver y los contenidos. Entonces, claro, la unidad 3, como es un poco más extensa, tiene más relación con la finanza, va a ser solamente un certamen. Y la 1 y la 2, como igual tienen relación una con la otra, va a ser el otro certamen. Faltaría saber las fechas, ¿no? La fecha nomás, sí. Semana. Que se la voy a dar la próxima semana. Ahí Claro. tengo que organizar la planificación del semestre. Y ahí le entrego la fecha del certamen 1 y el 2. Bueno, los controles, como les comenté, algunos de los controles van a ser como sorpresa. O sea, en alguna clase voy a decir ya hay control. Lo que sí no sé es cómo lo voy a hacer. Porque claro, obviamente físicamente es distinto a hacer un control virtual, igual que los certámenes. Tampoco sé cómo lo voy a manejar para que lo puedan desarrollar. Profe, Digamos, el semestre pasado lo hicimos vía aula. Ya, o sea, el profesor le subió el certamen, ustedes lo desarrollaron en un tiempo determinado, ¿cierto? Lo que pasa es que él Claro. puede, bueno, en este caso el profesor puede colocar el tiempo en el que se va a desarrollar, perfecto. la cantidad de preguntas, si quiere, por ejemplo, entregar el resultado inmediatamente, si tiene que escribir en la pregunta y todo eso en la plataforma. Perfecto. Por ejemplo, Entonces, lo que hacían muchos profes es que, no sé, pues daban 12 horas que quedaba abierto para abrir el archivo, pero una vez abierto el archivo, tenía máximo 1 hora para responderlo y ahí se te cortaba el aula. Entonces no es necesario así como 1 hora estricta, sino que te da un rango en el cual poder abrir el archivo y después de eso el tiempo para desarrollarlo. Lo otro que teníamos era, Súper. usted subía no sé, por control al aula, y si es con desarrollo, nosotros ¿Ya? lo desarrollábamos a mano y sacábamos una foto y si le mandábamos al correo. ¿Y le mandaban foto?
O Ah, un perfecto. Excel al correo. Bueno, aquí por lo general los controles son, los primeros los voy a hacer un poco más de texto, pero los de más adelante va a ser más que nada fórmula y cálculos con números. Entonces ahí va a tener que ser con Excel. Pero ya, me queda claro entonces cómo puedo hacer los controles y los certámenes. Israel Aguirre. ¿Qué más? Si una persona aparece. Yo creo que por ahí andaríamos, ok. La próxima clase, como les comenté, entonces vamos a entrar de lleno y ya lo que es materia y contenidos. ¿Les parece? ¿Sí, profe? No. Súper. Entonces, fue un gusto. Creo que vi solamente a una persona por cámara. A mí, profe, punto base, Raúl Alarcón. Laura Alcón, ya, punto base ahí para el control. Muy bien. Los demás Bueno. no se mostraron los gallinas. Sí, ninguno se mostró. Son gallinas. Yo me cohibo. No hay problema. Ahí va las próximas clases ahí para ver si nos podemos conocer. Bueno, no la grabé. Bueno, no vimos mayores contenidos, así que no sería necesario. La próxima, recuérdenme grabar. Ya. ¿Aquí dónde se graba? No, pero yo tengo anotado acá, si alguien lo necesita, le mando la foto. Perfecto. ¿Hoy día estuvieron todos o faltó alguien? ¿Se recuerdan de alguien que no esté? Que no nos conocemos. No, es que no todos hablan a veces. ¿Pero ustedes tienen un grupo, por ejemplo, como carrera? ¿Cómo? ¿O ustedes tienen un grupo como carrera? Como curso, o sea, un grupo. Ya. Bueno, ahí en la próxima clase, bueno, ahí sé que el director me envía la lista de ustedes. Voy a ir viendo si faltó alguien. Profe, Sí, ¿el ingreso a Zoom va a mandar usted el link todas las clases o va a ocupar ¿cómo lo un hacen los otros solo profes link con permanente? respecto a eso? Había un profe que había dejado un link permanente para todo el semestre, profe. Sí. Habían otros que enviaban link todos los días, pero había uno que me acuerdo que dejó el link permanente. ¿Y cómo lo acomoda a ustedes? Como sea. Como la Un link usted. permanente o manda el correo el mismo día con el link que va a ocupar. Yo creo que prefiero... ¿pero cómo sería permanente, por ejemplo? Usted deja un link y ese lo ocuparíamos siempre, por lo mismo. No tendría Claro, que... creo que tiene ya. que configurarla con una reunión habitual, con horario y fecha. Por ejemplo, todos los lunes de cierto horario. Y ese link queda Sí, permanente. sí. Perfecto. Y ese es el que les mando, digamos, y ustedes lo guardan como permanente. Claro. Exacto. Perfecto. Y si no, a la antigua, pues, un link por día, como lo hizo hoy día. Como lo hice hoy día. El Sí. próximo lunes. Ya, el próximo martes. Martes, perdón. Tenemos los martes, sí. Ya, perfecto. Ah, lo otro que me queda la duda, con ustedes tengo ayudantía también, ¿cierto? No sabemos. Porque al menos el año pasado yo tenía clase y ayudantía con el mismo curso. Miren, nosotros el año pasado, o sea, el semestre pasado pedíamos ayudantía y no nos dieron. Nunca, o sea, yo mismo era el ayudante, que Pues, digamos yo lo destinaba más para hacer ejercicio y talleres. Pero no sé si tendremos ayudantía este semestre. Por ejemplo, lo que Claro, hacíamos en matemática era las primeras, creo que 3 horas eran de cátedra y las otras 3 horas ¿Ya? eran de ejercicio, como de repasar ejercicio, de los que podrían salir quizás en un certamen o en un control. Exacto, sí. Yo hacía lo mismo el año pasado. Por eso les eso preguntaba si eso ayudantía, podríamos sino hacer. un refuerzo al ramo, no tenemos.
Ya. vespertino. Por lo menos acá por horario, profe, tenemos clases de este ramo solo los martes de 6:30 a 11:15. A 11:15. Sí, pues igual tenemos harta clase, entonces igual yo creo que podría destinar al menos 1 hora o 1 hora y media para enfocarlo en ejercicio y talleres y trabajo. Exacto. No sé, por ejemplo, puede ser de las 10 hasta las 11, que es como la última Claro. hora. Hacerlo como taller. Exacto. Exactamente. Buena idea, profe. Buena idea, sí. Bueno, entonces como ya son las 9 y tanto, ya estaríamos como que empezase la ayudantía. Ya. ¿Alguna Ya. otra duda? Ninguna. Estamos Perfecto. Estamos súper. Que estén súper bien. Ya, pues igual, profe. Próximo martes. Que tengan buen inicio de semestre. Gracias. Gracias, profe. De profe, Vale. chao. Gracias, profe. De nada. Chao, chao. Chao. Ta, 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 ta. Ujú.